Les damos la bienvenida una vez más a su espacio Caribe Sur. Hoy con Darío Juárez, profesor de educación primaria, recibido en el Instituto de Formación Docente número 117 en San Fernando y además autor del libro Voces Nativas de América en Buenos Aires. Uno de los autores, porque tienes otros compañeros. Bienvenido. Darío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Sí, es un libro que lo compartimos con otros hermanos. Soy uno de los autores. Hay tres más, Vitu Barraza y la hermana Soler también participaron. Y Sonia. Sonia, exactamente. Y con Verónica Gómez. Este libro está en 3 idiomas originarios. Exacto, vamos a comenzar por allí. Bien. ¿De qué se trata el libro Voces Nativas de América en Buenos Aires? Bien, es un título un poco largo pareciera, ¿no? Pero cuando lo pensamos, queríamos transmitir esto, que eran las voces originarias en Buenos Aires, porque muchas veces lo que pasa es cuando hablamos de cultura originaria, culturas indígenas, automáticamente mucha gente lo asocia con otros lugares o con otros territorios, por ejemplo, no sé, Misiones, Paraguay, Jujuy o el sur de Argentina, pero pocas veces en Buenos Aires. Claro, es algo como ajeno, que no es, autóctono de Argentina, pero lo es. Sí, lo es. Por eso te decía, muchas veces pensarse a Buenos Aires como que tiene una presencia importante en pueblos originarios es como romper un poquito con eso, ¿no? Claro, sin embargo, cuando se habla de lenguas o de pueblos originarios, pensamos más bien en el norte del país. Exactamente. Háblanos un poco de qué es lo que encontramos en este libro. Bueno, este libro, como te había dicho recién, lo hicimos con varios autores. La parte guaraní, que nos propusieron hacer a Verónica Gómez y a mí. Pensamos en hacer cuentos. Yo hice la carrera docente. Durante la carrera docente, por suerte, una profesora muy copada, por así decirlo, que teníamos, nos alentaba a tener nuestras propias producciones. Y ahí surgió lo de empezar a escribir un poco, que también siempre escribía, pero nunca mostraba. Creo que muchos hacemos eso, de no mostrar nuestras obras. Y entonces empezamos a ver esta forma de escribir. La profesora me dijo que eran muy originales. Entonces si la profesora te dice, sí, mirá, está lindo. Entonces empecé a producir un poco más. Y la idea que teníamos con Verónica Gómez, ella me tradujo todas los cuentos, era que transcurrieran en el conurbano bonaerense. O sea, esos mismos valores que nos transmitieron nuestros tíos, abuelos, que se hablaba en las casas. De la oralidad. Claro, la transmisión oral que se dice de, por ejemplo, esto de los protectores del monte, o personajes folclóricos que a veces se dice que también forman parte de nuestra niñez, ¿no? Y era, pero esas cosas suceden en Buenos Aires también. Sí, suceden en Buenos Aires. Acá también hay monte, hay ríos, hay niños, hay árboles por cuidar, digamos. Naturaleza. Traer todo eso que se podría llamar bagajes culturales o transmisiones orales. Esas mismas historias transcurriendo en Tigre, en San Fernando, en el Delta del Tigre, digamos, el contexto urbano. Y creo que esa fue la novedad, por así decirlo. Naciste en Buenos Aires. ¿Qué te inclinó a investigar acerca del guaraní? ¿Por qué esa influencia? Bien, ¿cuánto dura el programa? Es una historia un poquito larga. Primero estoy un poquito... La corta. Sí, un poquito atravesado sanguíneamente por mi abuela, es de lo que hoy es Paraguay, Cazapá, Paraguay, tenía una comunidad guaraní en Paraguay. Mi abuelo es correntino, mi mamá es de Misiones, digamos, atravesado por toda la línea litoraleña. Yo nací en Buenos Aires, nací durante la dictadura militar acá en Buenos Aires, así que a los 3 meses tuvimos que irnos por el contexto político. Yo tenía 3 meses, ¿no? Tampoco es que podía decir mucho. Y fuimos al lugar de origen de donde mi mamá, que es el Dorado Misiones. Mi vida transcurrió a 1 kilómetro del río Paraná, en un monte. Tuve una niñez hermosa, la verdad que hermosa. Después, a los 22, 23 años, me vine a Buenos Aires y me quedé acá. Pero
digamos, todo eso siempre lo mantuve, ¿no? Lo que sí fue un cambio bastante radical con el tiempo es asumir la identidad originaria. Eso fue ahora lo cuento así tranquilo, pero fue un proceso interno donde, bueno, existe Paraguay, existe Argentina, existe Buenos Aires, pero antes habían otros pueblos, otras culturas. Y bueno, investigando, obviamente me llego a esto, ¿no? De que mi abuela y de ahí para atrás eran indígenas guaraníes. Entonces uno dice, bueno, asumo esa identidad, asumo ese legado, si queremos, y trabajar en consecuencia. Asumes ese legado también y conservas parte del que ya tenías. En ese proceso, ¿qué dejaste en esa identidad y qué perdiste o qué decidiste que ya no iba más? Creo que más que nada acá en Buenos Aires se usaba mucho la palabra caretearla. Era como saber que estaba eso y que muchas veces se decía, bueno, pero eso es algo del pasado, es algo que ya fue. Sí, está bien, pero como que ya está. Entonces uno termina asumiendo que eso es algo que ya pertenece al pasado y que ya quedó en la historia, como quien dice. Sigamos acá adelante. Pero siempre eso queda ahí como picando, ¿no es cierto? Queda como... Entonces uno empieza a investigar, a averiguar cosas del idioma. Me di cuenta que muchas de las palabras que yo usaba normalmente, o que usamos normalmente en la familia, eran de origen guaraní sin saberlo. Hay una que siempre le digo que decimos zapoité. ¿Lo puedes hacer en un zapoité? Sí, sí, pero yo nunca sabía que esa palabra era guaraní. Lo tenía como asumido dentro de nuestra forma de hablar. Esa como otras tantas, ¿no? ¿Y qué significa? Que lo hagas rápido. Por ejemplo, me voy en un zapoité, lo termino rapidísimo. Y después digo, no, zapoité tiene su explicación de por qué significa hacerlo una acción veloz, tiene toda su connotación, ¿no? Y creo que la noticia que después de investigar conocí a un muchacho que se llama Claudio Peré, investigador, y me hizo un recuento de la historia de Buenos Aires y que gran parte del territorio de lo que hoy es bonaerense era territorio guaraní antes de la llegada de los españoles. Inclusive el lugar donde yo nací y donde vivo hoy, que es San Fernando, por casualidad ese es el mismo lugar, todo ese territorio, Tigre, San Fernando, San Isidro, zona norte de Buenos San Aires, Isidro, provincia de Buenos Aires. Todas esas zonas eran territorio guaraní. Después digo, bueno, hay una historia de Buenos Aires que no está contada. O sea, es como que se fundó Buenos Aires y comenzó la historia, pero de ahí para atrás hay nada. Esa historia quedó sepultada. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que se le da la espalda a un capítulo tan importante del origen de la ciudad? Yo creo que tiene que ver con la educación, ¿no? Es un lugar muy fuerte donde se pelean estas batallas, donde qué se va a transmitir, qué se va a contar, qué no se va a contar, qué valores se van a transmitir, qué historia vamos a contar. Y creo que muchas veces a nosotros cuando íbamos a la escuela, bueno, yo la primaria la hice en Misiones, ¿no? Pero en Buenos Aires me daba cuenta, cuando estudié la carrera de profesorado, que la historia se cuenta desde la fundación de Buenos Aires. Y cuando queremos hablar de forma de educación, aprenderemos sobre Sarmiento y todos estos próceres que tenían la idea de hacer una monocultura, monolingüe, y eso barrió con un montón de culturas, un montón de lenguas, un montón de formas de ver la vida, ¿no? Y creo que, en cierto modo, saquemos todo esto, hagamos una cultura nueva y arranquemos de acá. Pero bueno, tampoco se puede tapar eso, ¿no? En el libro Voces Nativas de América en Buenos Aires, no solamente hay guaraní, también hay quechua y quichua. Vamos a escuchar una pregunta para Darío desde Santiago del Estero. Hola, soy el escritor Robert Chevalier de la banda Santiago del Estero y en primer lugar quiero felicitar a los autores, a Darío, por este gran trabajo que da valor a los pueblos originarios de nuestras tierras, en mi caso como descendiente de pueblos originarios, los pueblos tonocotés, quichua hablantes, por cierto. Entonces quería felicitarlos. Esto es muy importante en un país como Argentina, donde, bueno, de forma equivocada se piensa que todos son blancos, descendientes de europeos, cuando la mayoría tenemos esta ascendencia nativa, ¿no?
Bueno, mi pregunta para Darío es la siguiente. Quería saber respecto de la producción de estos textos, si están escritos puramente en estas lenguas nativas o bien es una mezcla de español con algunas palabritas, como en mi caso, por ejemplo, cuando escribo relatos, no soy experto en estas lenguas, pero suelo utilizar glosarios, por ejemplo. Bueno, en el caso del libro, ¿cómo sería? ¿Es una mezcla? ¿Hay un glosario con estos términos? Y lo segundo tiene que ver con la parte no escrita, porque es el tema de los acentos, ¿no? Más que nada es pedir si puede explicar un poquito de cómo ha influido la lengua originaria en el español que se habla en las distintas zonas de Argentina. Por ejemplo, así como sabemos que el come chingón, Sanavirón, ha ejercido influencia en la forma de hablar de los cordobeses, el quichua santiagueño, en cómo hablamos aquí los santiagueños. Bueno, si puede comentar algo al respecto, porque el texto está escrito, pero tiene que ver con el acento, ¿no? En cómo se hablaría esto. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bien, bueno, gracias por el mensaje y por las felicitaciones. Muchas gracias. Interesante la pregunta porque es algo que sucede todo el tiempo y es real. Dijo varias cosas y Sí, quisiera separarla importante. porque todo está bueno. Sí. Primero contestar la pregunta, ¿no? Yo no sabía que existe el quichua y el quechua. Para mí era lo mismo, pero cuando los autores, Vitu Barraza y Sonia, y Sonia Alcócer. Sonia Alcorsi, también Gabriel Torem, que es uno de los productores del libro, que también es profesor de quichua santiagueño, hace esa diferenciación. Porque es su mismo idioma, pero obviamente uno tiene que ver con Cochabamba, Bolivia, que se llama el quichua cochabambino, que es lo que se habla en Bolivia, y que es bastante diferente del que se habla en Santiago del Estero, ya sería la parte argentina. Y que hay mucha diferencia entre una forma de hablar y la otra, y de escribir también, y de usar palabras también. El libro, entonces, tiene las dos formas, como quien dice. Todos los textos que hicieron ellos están traducidos en castellano, totalmente en castellano, en los idiomas. Y con respecto al guaraní tenemos la misma situación. Al ser un pueblo, como dicen los libros, nómade, la verdad es que el pueblo guaraní se extendió muchísimo, inclusive en Venezuela también. Sé que hay comunidades guaraníes. Después, en Brasil, Paraguay ni hablar, Bolivia, Argentina, Uruguay. Digamos, en todo ese espectro, digamos, el idioma ha ido mutando. Y llegamos a un punto donde el guaraní que se habla en Brasil no es el mismo guaraní que se habla en Bolivia. Yo he hablado con hermanos de Bolivia, guaraníes, y es muy diferente. Claro, porque es como ocurre con el castellano también, que cada uno tiene su dialecto, y entonces al ser una lengua, pues ocurre eso también. Sí, y por ejemplo, un simple, nosotros decimos, por ejemplo, Tupá, que viene a ser como el dios del trueno, una figura importante dentro de la espiritualidad, y le dicen Tumpa. O sea, Tupá y Tumpa. Evidentemente son los mismos personajes, pero cada uno le pone su acento, ¿no? Es lo que decía Robert del acento, ¿no? Del acento. Y después palabras totalmente diferentes. Nosotros a esto también hay que sumarle una cosa más. Está el guaraní que se habla en las comunidades, el buiá guaraní que hablan los hermanos dentro de las comunidades, y después está el que se habla en las ciudades, que también tiene sus diferencias. Tiene una impronta, digamos, más urbana, ¿puede ser? Claro, exactamente. Y también generacional, ¿podría ser? O sea, porque viste que la lengua va cambiando también de acuerdo a las generaciones, no son las mismas palabras que usaban generaciones en los 80, 90. ¿Ocurre esto también con las lenguas originarias? Sí, creo que tiene más que ver con más Paraguay, que se ha tratado de no me va a salir la palabra en este momento, pero de sistematizarla, de tener como un orden, de que haya un diccionario donde se explique bien qué es cada palabra, cuándo usarla. Y Paraguay sí hizo esta forma de que se pueda escribir, leer, transmitir, enseñar y sistematizarlo.
lo que por ahí faltaría en otros lugares eso. Entonces, las nuevas generaciones que hacen las carreras profesorado de idioma guaraní, hablo Paraguay como un lugar que ya está más avanzado en esto, ¿no? Donde hay producciones televisivas, producciones cinematográficas en idiomas, porque ya está el idioma más afianzado, más estandarizado. Esa es la palabra que no me salía. Y bueno, después sé que los hermanos guaraníes también están avanzando mucho en producciones, pero son la misma lengua, pero tienen sus características diferentes. Por ejemplo, gracias, que es una palabra muy usada. En guaraní, en las comunidades, decimos jaebete, pero en guaraní se dice ahuillé. Es diferente. Es diferente. Sabemos que es la misma palabra, pero sucede todo el tiempo eso, que hay palabras que... Y retomando un poco lo que preguntaba Robert respecto a los textos que vamos a encontrar acá, sí están los cuentos y su respectiva traducción. ¿Es sí. así? Sí, exactamente. Están, sí, en los dos idiomas. En los dos, ok. Hablaste de lo que es la instrucción, la formación, y tú eres coordinador y docente del proyecto de introducción a la lengua y cultura guaraní para estudiantes en la Universidad General de Sarmiento. Sí, Sarmiento, el amigo Sarmiento. De General Sarmiento, perdón, sí. Sí, fue un proyecto muy interesante, lo hicimos en varias oportunidades. La última la terminamos hace 2 meses, que también tiene que ver con una realidad que sucede. Voy a contar una anécdota para dar pie a donde quiero ir. Para estudiantes del profesorado, me faltó decir. Claro, es lo correcto. Ahí vamos. En uno de estos proyectos que también a veces contamos con la buena predisposición de personas, está Beatriz Alor, que está al frente del Centro Cultural, que corresponde a la Universidad General Sarmiento. Ella también tiene raíces indígenas. Y habíamos propuesto, mirá, hay algo que está sucediendo, que es que los maestros, profesores, los que van a estudiar las carreras, llegan a las aulas con pocas herramientas. Y dijimos, bueno, hagamos un taller de lengua y cultura guaraní, de introducción a la lengua y cultura guaraní, dirigido a maestros. Bueno, cuestión que vinieron muchísimos. Nosotros también sorprendidos por la convocatoria, ¿no es cierto? Y una maestra no fue muy clarita, por eso te digo la anécdota, fue muy clara. Cuando estudié profesorado me dieron a elegir si quería estudiar francés o inglés. Yo elegí francés, dijo. Y cuando llego al aula los chicos me hablan en guaraní. Entonces todo eso que aprendí a la hora de ponerlo ahí en acción, estoy perdida, dice. Entonces quiero entender por lo menos cómo saludar, cómo decirles vení, sentate, cosas simples en idioma, que no sea una barrera el idioma. Y sucede que en la zona de José C. Paz, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, hay mucha presencia de guaraníes hablantes, que algunos son migrantes, otros ya han nacido acá en el territorio, que mantienen el idioma. Y cuando llegan a la escuela, el idioma continúa, ¿no? Porque es una forma que tenemos todo el tiempo de comunicarnos. Y las maestras se encuentran con esa barrera, y lo que hacen muchas veces, que ha ocurrido, es que directamente prohibirles hablar en idioma indígena, ¿no? Muchísimos casos conocemos en cuales dicen, acá en la escuela no se habla guaraní, acá se habla castellano. Así. Entonces, a esa realidad la propuesta fue, bueno, hagamos talleres para que los maestros que están haciendo la carrera de profesorado, encima de ellos suma puntos en sus estudios, que se van a mostrar o proponer esta herramienta para sus formaciones. Y sí, fue así. Inclusive maestros que ya estaban cursando también vinieron a participar de esos talleres, y creo que lo vamos a volver a tomar porque siempre hay un público. Inclusive cuando yo hice la carrera docente, me daba cuenta que de pueblos originarios no había nada, o muy poco, o por si lo había, tenía que ver con escenarios que poco tienen que ver con Buenos Aires. Bueno, es que tú mismo fuiste estudiante del idioma, ¿no? Del idioma guaraní en el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, el programa de lenguas indígenas. ¿Cuánto tiempo te llevó esto? Porque ya tenías, digamos, la lengua
porque se hablaba en el seno familiar. ¿Y cómo fue este estudio que adquiriste, que aprendiste? Bien, ahora yo soy una persona grande, ¿no? Y muchas cosas las entiendo y ¿cómo se llama? Naturalizo muchas cosas, pero cuando uno es chico, yo me acuerdo que el idioma era como el idioma de los paraguayos. Era una barrera. Nosotros estamos en Argentina, o era como un sinónimo de atraso, siempre eso existía. Yo me acuerdo que yo era chico y eso existía. Y cuando vine a Buenos Aires, si bien tenía un conocimiento muy básico, me di cuenta que tenía que estudiar. Yo quería aprender el idioma que hablaban mis abuelos. Y el CUI, el Centro Militar de Idiomas, daba cursos de idiomas originarios, el mapuche, el com, colla, wichí, guaraní, varios, ¿no? Entonces, bueno, me anoté, ahí conocí a Ignacio Báez, que es un profesor muy importante de lengua guaraní. Y después empecé hasta hoy en día con Verónica Gómez. Yo sigo estudiando, ¿eh? Es algo que sé que me va a llevar toda la vida, pero es lindo, ¿no? Es algo que lo padezco, lo disfruto. Me va a llevar toda la vida aprender porque es un idioma muy extenso. Encima tiene la particularidad de cuando aprendes algo, ya se abren 5 puertas más. Entonces es un constante aprendimiento. Y Verónica Gómez, que es mi profesora, y a su vez es una de las doctoras. Ella es la traductora. La traductora, perdón. O sea, lo hicimos juntos, los trabajos, pero bueno, yo escribí, ella lo tradujo, pero el trabajo de los dos. Claro, y en ese proceso, bueno, eso se lo tendría que preguntar a Verónica, pero en ese proceso de traducción hay algo quizás de reinterpretación. Bien, yo a Verónica se lo pregunto todo el tiempo eso que decís vos, porque hay palabras que, o sea, si vos decís monte, cowboy, sí, está bien, pero luminarias. Yo no sabría cómo traducir luminarias. De hecho, le digo, ¿cómo? Porque los cuentos necesito usar palabras como esas. Y sí, sé que es todo un trabajo donde ella tiene su grupo también de maestros del idioma y hablan estas cosas. Y muchas veces se usan neologismos. ¿Nos compartirías un fragmento de alguno de tus cuentos, el que más te guste o el que más te haya dado inconvenientes durante el proceso creativo de escritura? Sí, los cuentos son, como te había comentado anteriormente, transcurren acá en el conurbano bonaerense. Hay uno al que le tengo mucho cariño que habla del cururú. El cururú es el sapo. Y dentro de la cultura guaraní, él es un héroe. Tiene como su redención. Es muy loco como lo contaban los abuelos. Supone que el Dios bueno, una vez Yamandú, que es el creador de todo el universo, hizo un colibrí con su magia, que el colibrí lo estuvo ayudando en la creación. Y el espíritu malo quiso tener también uno. Hizo todo eso y cuando hizo que vuele, salió un sapo saltando, ¿viste? Entonces como que lo que hizo el malo, ¿no? La parte mala. Pero a su vez el cururú fue el que pudo conseguir el fuego para los seres humanos. Él fue un héroe para los seres humanos. Fue el que pudo traer el fuego. Así es reconocido. Y el cuento habla de que él en este proceso de decir, mirá qué importante que soy, termina creyéndose lo malo que es. Y termina siendo un desastre. Oh, Dios. Entonces, como el mensaje sería esa, no te la creas, sería eso. Y bien. bueno, y entonces cuando sucede todo eso, vuelve Tupá, que hoy lo nombré recién. ¿Hay alguna expresión o palabra en guaraní para no te la creas? En este momento no sabría, pero sí, tiene que haber. Entonces, bueno, él quiere hacerse malo, que hace un desastre, prende fuego todo, hace como la gente sale corriendo asustada, él se queda solo, triste, como diciendo, mirá lo que dice. Entonces, voy a leer esta parte. Sí. ¿Pero qué pasó aquí?, pregunta Tupá. Y él dice, es que todos escuchaban y festejaban mis hazañas, y por un momento me creí un héroe, alguien muy importante. Me dejé llevar por los halagos y mirá cómo terminé, solo, mojado y casi provoco un desastre. Cururú, amigo mío, así es la vida.
A veces estamos en la cima y otras veces no. Lo importante es no perder la autoestima. Y con autoestima me refiero a quererse a uno mismo. Cururú, amigo mío, no necesitas demostrarle nada a nadie. Es verdad, dijo el sapo. Creo que he aprendido esta lección. Si es así, te encargaré una misión, dijo Tupá. ¿Cuál misión?, preguntó el sapo al dios de la lluvia. Cada vez que se acerque una lluvia o una tormenta, yo te voy a avisar. Y vos deberás avisarles a todos los humanos y a los animales con ese largo croar que hiciste hace un momento. ¿Podrás hacerlo? Sí, por supuesto, dijo el cururú. Y salió saltando de alegría entre los charquitos. Es por eso que cuando escuchamos a los sapos croar por largos ratos, significa que nos están avisando que la lluvia se está acercando. Muy bien. Esa fue Gracias. Su redención, digamos. Gracias, muy, muy lindo. Hay actividades que a partir de este libro, Voces, puedes recargar ya, sí. Voces Nativas de América en Buenos Aires, actividades interculturales. Este libro está dedicado a la niñez, está dedicado a las familias. ¿Cuál es el público objetivo? Porque al ser, digamos, textos para conservar y divulgar las lenguas originarias, también pueden ser para aprender, para acercarse a ellas, no necesariamente para las infancias. Sí, para tanto Verónica como a mí, bueno, a todos los hermanos que participaron del libro, pero con Verónica como estamos siempre, ella tenía que estar también hoy acá, está dando clases, no pudo venir, pero siempre están invitando a lugares. Para nosotros fue hermoso, nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión, desde la propuesta a hacer cuentos, a que sea el libro impreso, que ya es todo un hecho. Después también a los lugares a los que llegó, que nosotros nos quedamos bastante sorprendidos, porque el lugar obvio donde nosotros creíamos que iba a llegar es las aulas. O sea, nuestro objetivo era las aulas donde, si van a contar cuentos de princesas, de caballeros, de castillos y de magos y hechiceros, bueno, que también cuenten las historias acá de nuestro territorio. Esa era la idea, que los cuentos también tengan la filosofía y los cuentos de los pueblos originarios. Y después también había gente que, esto a Vero también le impresionó mucho, saber que había gente que estaba como muy contenta de ver que su idioma, que por ahí no era muy querido, o por ahí algunos lo ocultaban, ahora tiene una producción de un libro, o sea, le da como un estatus al idioma y mucha gente estaba contenta con eso. Después también nos dimos cuenta que había gente grande. Por ejemplo, hay otro cuento que habla del lobizón, que viene a ser como un hombre lobo, y que dentro de los abuelos siempre se contaba en las casas, mirá cómo aparece el lobizón, tenés cuidado, no hagas esto. Siempre hay como personajes folclóricos. Bueno, y no es cuento aparece. Y me pasó en las presentaciones, porque hicimos muchas presentaciones, nos quedamos sin libros, nos pasó eso, nos quedamos sin libros, no tenemos libros por la repercusión que tuvo. Pero se puede adquirir en línea, pueden descargarlo, está en línea, luego nos vas a decir cómo se accesa. Estamos conversando con Darío Juárez, docente de educación primaria y uno de los autores del libro Voces Nativas de América en Buenos Aires, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Darío, ¿cuál es tu enfoque pedagógico? Y cuéntanos si como docente te has aproximado a las nuevas tecnologías para transmitir la importancia de la lengua guaraní en tu caso. Bien, sí. Yo también me considero un militante indígena. Me considero un militante indígena porque más allá de lo laboral o, claro, o el rédito económico que se atraviesa, está en ti, claro, obviamente. Entonces, también está la parte militante, dar valor al idioma guaraní. Ojalá Buenos Aires algún día sea también una provincia pluricultural, plurilingüe, plurinacional. En Buenos Aires vivimos muchas culturas y se hablan muchos idiomas. Pero no hay verdadera integración, porque se puede convivir y Buenos Aires se caracteriza también por eso, por tener migrantes, no solo de habla hispana, sino también de cultura anglo, y
¿realmente se puede hablar de esa pluriculturalidad o plurilingüe, como lo acabas de citar? ¿Hay una verdadera integración o, por el contrario, son más bien como islas lingüísticas? Claro, uno apuesta obviamente a que esto sea una convivencia pacífica entre culturas, idiomas y formas de ver la vida. Es lo que uno como militante apuesta, ¿no? Que no esté una sobre la otra y que una no quede excluida. Se discutió mucho, y acá me pongo en la parte militante, se discute mucho sobre la plurinacionalidad en Argentina, en Buenos Aires, y es algo que yo siempre digo, estamos peleando para que algo se apruebe o que haya una ley, no sé qué cosa, pero sucede de hecho todo el tiempo en las casas. Hablan guaraní, o mapuche, o o idiomas originarios, se comen comidas que tienen que ver con nuestras identidades culturales. Se cuentan historias que tienen que ver con un arraigo cultural, digamos, de hecho sucede eso, pasa todo el tiempo en las casas. ¿No? Estamos hablando de una realidad que está latente, existe, las comidas están, los idiomas están, los cuentos están, existe todo. Ahora falta, el próximo paso es que Buenos Aires diga, bueno, sí, somos una provincia plurilingüe, ojalá las escuelas enseñen a enseñar idiomas originarios, sería un gran éxito que va a suceder obviamente en el futuro por todo esto que está sucediendo. ¿Pero ahora. crees que sí va a suceder o más bien está en riesgo la preservación de las lenguas originarias con todo lo de la globalización y justamente acabamos de hablar de nuevas tecnologías? ¿Contribuyen o más bien son un desafío o un riesgo para la conservación de las lenguas originarias? Sí va a suceder algo mucho más grande que este libro. Yo imagino universidades de pueblos originarios en Buenos Aires. Eso va a suceder. Va a suceder porque hubo un cambio radical que tiene que también con las generaciones, que cuando a un idioma o a una cultura se lo trata de tapar mucho, se lo trata de que sea como una lengua segunda o una cultura menor con las otras, pasado un tiempo, que es lo que está pasando hoy, cuando muchos de mi generación y generaciones nuevas que están viniendo asumen eso, ya vienen con otra fuerza, con otro impulso. Y es algo que va a ir creciendo. Detenerlo es imposible. Es imposible. Hay mucha legislación que tiene que ver con pueblos originarios que se están rediscutiendo. Ya no somos los que veníamos a pelearle al Estado con flechas y arcos. Ya tenemos otras herramientas, tenemos un libro, por ejemplo, que es nuestra arma de lucha. Y antiguamente este territorio era indígena. Se fundó el Estado argentino sobre los territorios indígenas. Los pueblos originarios están resurgiendo y lo que va a pasar es una convivencia pacífica entre pueblos. Es lo que tiene que pasar. Ni una sobre la otra. O sea, esa es la apuesta que tenemos todos. Respeto. El respeto es la única las manera. Identidades culturales. O si no, vamos a terminar lamentablemente como en otros lugares del mundo donde terminan en guerras porque hablan diferentes idiomas o porque su Dios no es el mismo que el otro. Nosotros tenemos que superar eso. Y la única forma de superarla es con la educación, la cultura, contar. Por eso digo siempre, este libro es una forma de que esas personas que en algún momento se sintieron menos por su forma de hablar, por su historia, bueno, ya hay una producción lingüística, ahora tu parte hace la voz. La llevamos a la escuela. Tenemos maestros que por fortuna tenemos maestros acá en Buenos Aires y en toda la Argentina y el mundo, creo que son, yo siempre lo digo, las aulas son las verdaderas trincheras donde se puede pensar un mundo mejor. Y tenemos así maestros, como te digo, que le dicen a los chicos, no hable idioma originario, tenemos los otros que quieren saber, quieren aprender. Y nosotros hemos ido a escuelas de profesorado a presentar el libro, porque ellos también dicen, ¿cómo es? Si la herramienta no está, bueno, hagamos las herramientas. Claro, justamente en esto de la importancia que tiene las aulas y el sistema educativo para preservar las lenguas originarias. Bueno, México, que es uno de los países con más lenguas originarias, tiene 68, y crearon una app que
Imagínate, apenas tiene 25 de estas lenguas ya registradas, pero esta app fue creada para que en las aulas haya una proximidad a las lenguas y tengan la herramienta que les permita estudiar con esto. ¿Han pensado en algo similar acá, en Buenos Aires? Puntualmente los que nos propusieron a Verónica y a mí, que también estamos ella tiene su trabajo, yo el mío, y estamos tratando de coordinar los tiempos, es la de hacer audiolibros, audiocuentos. Y eso es algo que lo tenemos pensado, que lo tenemos que hacer, grabar los cuentos en los idiomas y poder transmitirlo así, porque es algo que veo que funciona, porque yo escucho audiolibros y audiocuentos, consumo eso, entonces veo que es una herramienta muy positiva. Esa por un lado. Después, sistematizarlas también estaría muy lindo. Bueno, y sí, ideas siempre hay. Todas las herramientas que estén a disposición hay que usarlas. Y para quienes deseen aprender la lengua, ¿qué les sugieres? ¿Cuáles serían, digamos, esas recomendaciones básicas? El alfabeto, ¿cómo se aproxima quien quiera aprender guaraní? ¿Cómo se aproxima a alguien que esté interesado? Bien, creo que lo que les pasa a muchas personas es que parece que es un idioma muy difícil, muy complicado, como lo ve como muy, como se suele decir acá, como chino básico. Y por lo, y por lo de los acentos también, que decía Robert. Encima hay sonido de letras que en el castellano no está. O sea, en el guaraní tenemos 12 vocales. Ya pareciera como, wow, me tengo que exigir más. Después te vas dando cuenta y lo aprendes a usar, cómo acomodar y va teniendo sentido. Pero en este caso, por ejemplo, el CUBI, el Centro Universitario de Idiomas, donde Verónica ahora está trabajando ahí, es un lugar muy, muy lindo. Obviamente que hay que pagarlo. Después hay varios, por suerte hay varios profesores. Tenemos varios, a Ignacio Báez lo quiero nombrar, al profesor Arce, en distintos lugares de Buenos Aires. Digamos, si alguien quiere estudiar, lo consigues. Hay. Y ojalá haya más lugares y más profesores. Bueno, la UNESCO proclamó el diseño de las lenguas originarias de 2022 a 2032. ¿Qué viene para ustedes con esta militancia y defensa de los pueblos y de las lenguas originarias? ¿Qué proyectos hay a futuro? Bueno, el más lindo de todos, que hace poco nos confirmaron, que es la segunda parte de este libro. Qué bien. También va a ser así como con cuentos nuevos, con historias nuevas de los hermanos y los nuestros. Digamos, se va a llamar igual Voces Nativas de América en Buenos Aires, parte 2. Y eso también nosotros nos puso muy contentos porque nos propusieron hacer una segunda parte de un libro, digamos, también tiene que ver como que hay una demanda del otro lado. Así que también, posiblemente también entre un cuento de acá la próxima escritora de Luney. También está saludamos a la hija de Darío, que está acompañándonos hoy acá. Y ella también es alumna de Verónica, así que... Sí, justamente te iba a preguntar si estás transmitiéndole a tu niña, a tu niño, la lengua guaraní. Sí, como yo también, como te dije, estoy aprendiendo también, claro. No es algo que... Ellos están aprendiendo contigo. Claro, estudiamos juntos, compartimos las clases, es como algo muy lindo, yo lo disfruto mucho. Por ejemplo, Verónica lo que tiene es que ella ya tiene un título de docente de idioma, entonces es más profesional en transmitir el idioma. Yo por eso soy más de lo que voy aprendiendo en el camino. Sí, doy clases de introducción a la lengua y cultura guaraní, que es lo que puedo transmitir a los estudiantes profesorados como herramientas para manejarse. Y sí, ojalá. ¿Para cuándo estaba previsto el lanzamiento de este segundo libro, la segunda parte? Estaríamos en septiembre y para fines de este año, principios del que viene. Está bien. Y ahí también saldría la reedición de este libro, serían los dos juntos, que eso sería como... Claro, impreso para que pueda llegar a quienes quieren obtenerlo en físico. Claro, serían los dos libros juntos y bueno, para nosotros es como una alegría tremenda.
Sí. Bueno, conversamos con Darío Juárez. Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Te dejamos para un mensaje final y también para que sigan el proyecto en línea. Gracias por la invitación. Para nosotros que la lengua originaria tenga el estatus de estar en un libro, para nosotros es una victoria. Y después hay muchas y muchos que tienen sangre guaraní en sus casas, que hoy están en las barriadas, están en distintos barrios, y que muchas de esas historias, muchos de esos cuentos quedan en las casas, quedan ahí en el pequeño círculo familiar. Y creo que este libro es una invitación a empezar a sacarlos. Empecemos a hablar quiénes somos, contar nuestras historias, contar nuestros cuentos, decir cómo es nuestra forma de ver el universo, por qué nosotros decimos que la naturaleza es tan importante. Todo eso, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, hay que empezar a sacarla. Entonces la propuesta es a todos los hermanos de todas las culturas, empezar a sacarlas, empezar a difundirlas y mostrar que estamos, que somos, que existimos y que vamos a estar bastante tiempo más todavía. Muchísimas gracias, Darío Juárez, uno de los autores de Voces Nativas de América en Buenos Aires, junto con Vitu Barraza, Sonia Alcócer y Verónica Gómez, quien fue la traductora al guaraní de estos cuentos. Les invitamos para que los busquen en la web, que está descargable. Fue editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Quien condujo y produjo para ustedes este espacio, Alessandra Hernández, en la asistencia de producción Sami Nodas y en el control, como siempre, Agustín Romero. Síganos por @CaribeSurSomos. Hasta la próxima. Gracias por venir.